Hola, muy buenos días para cada uno de ustedes. Qué alegría volverlos a saludar en esta mañana de sábado. Hoy sábado 11 de febrero ya de este año 2022. Nos alegra mucho saludarles. Esperamos que compartan este programa con sus amigos en sus redes sociales. Bienvenidos a esta conexión para ti en Conexión a Mamás. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenos días, yo un poquito enfermita, no te veo, no sé qué está pasando con tu cámara, pero no te Ay, no estamos sé qué viendo. pasó. Sí, bueno, revisa ahí mientras vamos Vamos a saludando revisar. entonces y esperando que se conecten las demás personas. Hoy tenemos un programa súper interesante que seguramente nos va a ser de muchísima utilidad con una invitada maravillosa. Me van a perdonar la voz, está dando aquí en Medellín una virosis y estoy pasando por esa virosis, así que tengo la voz un poquito afectada, pero vamos entonces a disfrutar de nuestra invitada que va a estar supremamente interesante el programa, así que los que ya se van conectando, compártanlo y presten toda la atención para que podamos aprovechar al máximo este aprendizaje. Laurita, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola, buenos días, Sandra. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de poder participar en este programa y compartirles esta información tan valiosa para que aprendamos todos bastante del tema, no solamente ustedes, sino también yo. Claro que sí, Lau, tú ya nos has acompañado muchas veces y somos felices cuando nos acompañas. Queremos que para las personas que de repente no te conocen, nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu vida laboral, profesional y también sobre tu vida familiar. Bueno, mi nombre es Laura Orozco, soy médica especialista en salud mental. He hecho varios diplomados relacionados con el tema. Soy madre de 3 hijos y llevo casada 15 años, ya voy a cumplir 16 años de casada. Maravilloso, mi Lau, muy bienvenida. Sí, Jenny, ya te vemos muy bien. Ok, gracias, Andy. Listo, podemos solucionar. Laurita, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte, tenerte nuevamente en nuestro programa y bueno, con este tema tan especial. Sandy, vamos a invitar a las personas que se están conectando con nosotros para que nos conectemos con el cielo a través de una oración, ¿te parece? Hola, Entonces qué allí pena, ¿podrías repetirme la pregunta? No sé por qué se me perdió como lo que me dijiste, disculpa. tranquila, estamos invitando a las personas que se están conectando con nosotros en esta mañana a que inclinemos el rostro y vamos a orar, a tener una oración primero antes de comenzar. ¿Listo? Perfecto, sí. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos regalas este lindo sábado y gracias por la oportunidad de conectarnos nuevamente. Gracias porque está Laura con nosotros y te pedimos que al iniciar este programa tu bendición sea con nosotros, con cada una de las personas que se está conectando, cada una de las personas que van a escuchar luego la transmisión y que este tema sea de gran bendición para cada uno de ellos y sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Laura, hoy vamos a hablar de un tema que a nosotras nos encanta, las emociones, ¿cierto? Y vamos entonces a empezar este tema del mundo de las emociones con una pregunta básica. Laurita, explícanos qué son las emociones. Listo, perfecto, sí. Las emociones son como una especie de sensación que sentimos los seres humanos y que cuando estamos sanos mentalmente están en coherencia con lo que nos está sucediendo en la vida. Es decir, si por ejemplo alguien está enfermo o alguien se murió, la emoción que surge es la tristeza porque es coherente con ese acontecimiento. Pero también si ganamos un examen o nos cuentan que nos fue muy bien a nivel profesional en algo o nos felicitan por algún logro, la emoción que es coherente con ese acontecimiento que está sucediendo en la cotidianidad es la alegría. Entonces se podría definir como una sensación que va en coherencia con lo que está sucediendo o con el estímulo que tenemos
de nuestro entorno, de nuestra cotidianidad, de lo que nos pasa en el día a día. Y son sensaciones que son casi instintivas, o sea, sensaciones que surgen en el cerebro, sobre todo en un área que es muy específica, que es la amígdala, que es como una zona que está en toda la mitad de nuestra cabeza y que surgen de manera espontánea sin que yo pueda ejercer mayor control sobre esa sensación. Simplemente estamos programados para que surja la sensación o la emoción. Excelente, Lau. O sea que realmente nosotros no producimos las emociones son respuestas automáticas, ¿verdad? Bueno, Sí, muchas veces estamos, sobre todo en la familia, con los niños, diciéndole a los niños, no te enojes, no tengas miedo, ¿cierto? Entonces va quedando como la sensación de que la emoción es mala. ¿Es malo entonces experimentar emociones? ¿Es malo sentir emociones? no, no es malo. Como tú bien lo decías, como es algo automático, primero que todo, no podemos juzgar un acto que es automático, porque los actos malos o buenos tienen que ver con la voluntad que puede poner el ser humano para hacerlos o no, y con que además de esa voluntad tenga pleno conocimiento de ese acto. Entonces, cuando yo eh, realizo un acto en el que tengo pleno conocimiento de lo que estoy haciendo y además es voluntario. Voluntario quiere decir que yo puedo elegir si hacerlo o no, si sentirlo o no, sino que no utilizo la palabra sentir porque ya nos metemos como en el terreno de las emociones y como les decía, como son respuestas automáticas, tú no las puedes controlar y por lo tanto no son malas. De hecho, cumplen una función muy importante para la supervivencia de los seres humanos. La rabia, por ejemplo, es una emoción que nos moviliza del lugar en el que de pronto no estamos bien, en el que no estamos teniendo bienestar, o nos ayuda también a tener una percepción de cierto sentido de justicia frente a situaciones que de pronto no son las más justas, eh, teniendo en cuenta que justicia no quiere decir necesariamente igualdad, pero sí una situación en la que uno se sienta como en mayor equilibrio. Entonces la rabia cumple esa función a veces de que podamos identificar esas situaciones en las que no estamos en equilibrio, al igual que la tristeza. La tristeza, primero que todo, nos permite valorar mucho más los momentos de bienestar, los momentos agradables, nos permite valorar la vida como tal y los pequeños momentos que tenemos durante la vida en los que experimentamos bienestar. Si uno se pone a pensar muy a fondo, si la tristeza no existiera, tampoco podríamos definir realmente qué es la felicidad, porque la felicidad de alguna manera se define en la medida en la que tú entiendes que esta es como una ausencia de tristeza. Entonces la tristeza también cumple esa función de que podamos identificar claramente qué es la felicidad y que nos movamos casi instintivamente hacia ella, porque todos los seres humanos queremos ser plenos, queremos ser felices, queremos ser amados y amar a los demás. Y en la medida en la que uno ama y se siente amado, también se siente feliz, pero entonces uno logra identificar que cuando hay de pronto esas heridas de desamor hay tristeza y por eso valora aún más la felicidad. Entonces las emociones no son malas. Lo que es malo es que a veces no sabemos canalizarlas, no sabemos darles como el curso adecuado y cuando estamos con rabia, cuando estamos con tristeza, generamos actos que quizás me dañan a mí misma, pero también pueden dañar a las personas que tengo a mi alrededor. Entonces no juzgamos la emoción, no juzgamos que yo tenga tristeza ni que tenga rabia, sino que juzgamos los actos que yo, movida por esa emoción, pueda realizar. Digamos, no sé si podríamos decir que ese acto es bueno o malo en la medida en la que yo canalizo o no sanamente esa emoción, pero la emoción como tal, no. Muy bien, Lau. Muchas veces las personas no logramos identificar cuáles son esas emociones que estamos experimentando. Cuando uno habla con la gente en consulta, por ejemplo, la gente dice, me siento bien,
me siento mal, ¿cierto? Pero les cuesta mucho trabajo reconocer la emoción propiamente dicha. Esta pregunta no la teníamos pensada, pero me parece importante. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a reconocer sus emociones? Bueno, lo primero y más importante es que desde la infancia no juzguemos esas emociones de los hijos, sino que les permitamos aflorar y salir. Porque cuando, por ejemplo, están en la edad preescolar, les queda muy difícil identificar la emoción, pero si tú ves a tu hijo triste, tú le puedes permitir el llanto y le puedes decir, estás triste. Y de esa manera tu hijo va a identificar un patrón de que cuando se siente de esta manera, cuando de pronto tiene deseos de llorar, es porque está triste. Así cuando sea adulto, no va a tener ningún problema en identificar la emoción. Pero si ya somos adultos o somos adolescentes y no tuvimos ese privilegio de que pudiéramos identificar la emoción, porque tampoco nos podemos sentir malos padres por no haber caído en cuenta de que debíamos hacerlo, en el entorno generalmente es un poco complejo el tema de validación emocional porque muchas veces los adultos que no validan las emociones en sus hijos es porque a ellos tampoco se las validaron en el hogar. Entonces también hay que tener en cuenta que uno hace lo mejor que puede con los elementos que tiene y según también cómo ha trabajado uno sus heridas, porque a veces hay heridas pendientes de trabajar en el adulto y entonces ese adulto no ha podido sanar ese proceso y por lo tanto tampoco va a actuar, digamos, como debería ser con sus hijos. No porque no quiera hacerlo, sino porque no puede. Si ya somos adolescentes o adultos y no hemos aprendido a reconocer esas emociones, a mí me gusta mucho ponerles como ejercicio a los pacientes que hagan como un diario de sensaciones. Entonces, si bien no pueden ponerle el nombre a la emoción, con ese diario sí pueden describir un poquito la sensación. Y de pronto a través de la sensación, luego revisamos un poquito en consulta cuál fue la sensación y a través de esa sensación podemos darle un nombre a esa emoción y de esa manera vamos aprendiendo a identificar las emociones en la adolescencia y en la vida adulta. Es muy importante identificar esas emociones, como Sandra mencionaba, porque cuando no nombramos lo que estamos sintiendo, es más probable que esa sensación nos genere mucho malestar durante mayor cantidad de tiempo. Es decir, si por ejemplo yo no sé que lo que siento es tristeza, entonces yo siento como algo que entorpece mi vida cotidiana, que entorpece mis relaciones con los demás, pero como no le he dado nombre, es posible que esa tristeza se quede incluso más tiempo del que se hubiera quedado si yo la hubiera podido nombrar y hubiera podido decir, ah, lo que siento es tristeza o lo que siento es rabia. Entonces, de ahí la importancia de identificar las emociones y darles nombre para que podamos procesarlas mejor y que de pronto no se vaya a volver una situación crónica. Incluso podríamos hablar de que con una tristeza muy prolongada podríamos tener riesgo para desarrollar un trastorno depresivo. Súper importante lo que nos estás mencionando y quiero como recalcarlo, ¿no? Nosotros como adultos demos la oportunidad a los niños de expresar qué es lo que están sintiendo y enseñémosles, ¿no? A expresar eso que están sintiendo, porque muchas veces si nosotras como mamás, por ejemplo, estamos tristes, estamos llorando, entonces a veces nos escondemos y no permitimos ni que los niños nos vean llorando porque no, ¿cómo me va a ver llorando? O si estamos enojados, mamá, ¿estás enojada? No, no, no. Bueno, o la pareja, ¿no? ¿Estás enojada? No, no pasa nada. Generalmente nos sucede eso y contestamos con el automático. Entonces, qué bueno ser conscientes de eso que estamos sintiendo y poderlo expresar, ¿no? Y expresárselo a los niños, ser sinceros que al hacerlo ellos aprenden también a expresar sus propias emociones. Laura, hay personas que dicen, no, es que esa persona cuando se enoja no se controla, no controla su emoción, ¿cierto? Hay que enseñarle a los niños a controlar sus emociones. ¿Las emociones se pueden controlar? Bueno, realmente el sentir esa emoción no se puede controlar. La emoción simplemente sale como cuando finalmente
tú sientes, qué sé yo, sueño, que pasa mucho también con los niños más pequeños, que sienten sueño, tampoco saben qué es sueño lo que están sintiendo, qué es cansancio lo que están sintiendo, y empiezan de pronto a estar un poquito más irritables o más inquietos, les cuesta un poquito más seguir ciertas instrucciones. Igual pasa con la emoción simplemente aflora. Entonces, no se trata de controlarla como tal, se trata de nombrarla, aceptar que está ahí y luego de nombrar y aceptar, mirar, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esta emoción? Por ejemplo, cuando estamos atravesando un proceso de duelo, en estos días he trabajado mucho con madres que han perdido sus bebés. Nota uno mucho que las mamás que les ha costado identificar durante su vida la tristeza como una emoción que no se puede evadir, tienen la sensación de que si la nombran y la aceptan, están siendo débiles, porque nos han enseñado precisamente que uno tiene como un falso control sobre la emoción, pero hasta que no aceptamos que no es sinónimo de debilidad, sino que está ahí, no podemos tampoco procesar. Entonces también a veces en el ejemplo que tú ponías, de la mamá que, por ejemplo, está llorando y dice, no, yo no estoy llorando, no me pasó nada, de pronto hay un temor en esa mamá a que la vean como débil, a que la vean como una persona que no es valiente, que no es fuerte. Y entonces hay una falsa sensación en el ambiente de que si nosotros reprimimos las emociones, estamos siendo muy valientes. Entonces es muy importante tener claro que no se pueden controlar, pero lo que sí podemos controlar, perdón, es lo que hacemos con esa emoción. Digamos que un caso, pues que no necesariamente es como de los más comunes, son, por ejemplo, las personas que a través de una rabia, de una tristeza, incurren en las autolesiones. Entonces, es simplemente como yo estoy haciendo algo malo con esa emoción que tengo. Entonces, necesito a alguien que me enseñe que cuando uno está triste no se hace daño a uno mismo, que cuando uno tiene rabia no se hace daño a uno mismo, porque eso no genera ninguna solución frente a mi dificultad. Entonces, no es reprimir la emoción, pero tampoco incurrir en un acto en el que o yo me hago daño a mí mismo o le hago daño al otro. Y ese reprimir la emoción termina también haciéndole daño a uno mismo y daño a los demás, así no sea tan concreto como el ejemplo que les ponía de las autolesiones, porque cuando yo reprimo la emoción, estoy acumulando una cantidad de cosas y de situaciones que en cualquier momento se van a ver reflejadas en la manera como yo trato a las demás personas, en la manera como yo pienso y como proceso las cosas. Entonces, a largo plazo me hacen daño para mis relaciones interpersonales y pues terminan reflejándose en un daño a mí mismo. Entonces, por eso es tan importante aclarar que la idea no es controlar la emoción, sino aceptarla y nombrarla y luego canalizarla de una manera adecuada para que no nos hagamos daño a nosotros ni a los demás. Excelente, Lau. Hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿y yo cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo canalizar mi emoción? Y es muy importante aquí que nosotros les enseñemos a las personas cómo validar las emociones, ¿cierto? Ahora tú lo señalabas, estamos muy habituados a pensar que las emociones como la tristeza, la ira son negativas y que si de repente las expresamos estamos mostrando debilidad o el miedo, ¿cierto? Entonces, no, yo no tengo miedo, no, no tengas miedo. Y resulta que no es así. ¿Cómo podemos nosotros validar las emociones en nuestros hijos, pero también validar las emociones para nosotros mismos? ¿Qué podemos decirles a nuestros hijos y qué podemos decirnos a nosotros, a nosotras mismas o a nosotros mismos? Bueno, a nuestros hijos es muy importante darles un nombre, ¿cierto? Si ellos están llorando y uno sabe que es tristeza, decirles, sé que estás triste, te voy a acompañar, acá voy a estar. Si necesitas un abrazo, acá estoy para darte el abrazo. Si simplemente necesitas ser escuchado, acá estoy para escucharte. Otro elemento importante es no minimizar la causa. Somos muy dados a minimizar la causa por la cual los hijos tienen rabia o miedo o tristeza, porque nosotros como adultos no percibimos esa situación como amenazante. Entonces decimos como, no, eso es una bobada, no pasa nada, pero no necesariamente porque tú no tengas miedo,
tu hijo no debe tener miedo, porque recordemos que el cerebro se está desarrollando apenas y hay estudios que dicen que termina de desarrollarse a los 25 años. Entonces, como es un cerebro en desarrollo, así como tú ves a tu hijo pequeño que va creciendo y lo puedes ver por fuera físicamente, ese proceso de crecimiento, igual está sucediendo con sus órganos internos, incluido su cerebro. Entonces, las cosas que a él le dan miedo, pues a un adulto quizás ya no, pero por eso no podemos pasar por alto que de verdad ese hijo está sin miedo y hay que validar ese miedo, decirle, bueno, si tienes miedo, yo te puedo acompañar o vamos a buscar una solución juntos. Si, por ejemplo, el hijo está haciendo lo que llamamos una pataleta a raíz de cierta emoción, le podemos decir, bueno, esa no es la forma de solucionar lo que está sintiendo, pero yo te puedo acompañar para que juntos encontremos una solución, o si bien no hay solución, porque hay cosas que pues no tienen solución inmediata, ¿cierto? No importa, te acompaño para que expreses tu malestar. Aquí estoy para escucharte, si quieres llorar, puedes llorar, pero no es la manera haciendo esta pataleta. La manera es de pronto hablar, conversar, si necesitas llorar. Entonces es muy importante no decirle como no, no pasa nada, vamos normal, vamos a hacer todo normal. Hay gente que, por ejemplo, le pasan cosas, se les murió un ser querido y al otro día quieren seguir como si nada, no, no pasa nada, la vida sigue, vamos normal. No, no, o sea, tenemos que hacer una pausa en los momentos que nos sentimos mal y quizás lo que a los adultos nos molesta no necesariamente es lo que al niño con sus necesidades en esa etapa le molestan. También sucede mucho con los adolescentes, ¿cierto? Que uno dice, pero ¿por qué está triste? Porque esta persona no le escribió, es que eso para él es importante de acuerdo a la etapa de su desarrollo. Entonces, si empezamos a minimizar lo que a ese adolescente le molesta, le duele, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la comunicación con nuestro hijo y por eso digamos que muchas familias se quejan de que durante la adolescencia se corta la comunicación. Digamos que es un mito, o sea, no es real que los adolescentes cortan la comunicación con sus padres. Lo que pasa es que uno empieza a sentir que las reacciones de ellos a nivel emocional son desmedidas frente a lo que uno como adulto cree que deben tener y entonces empieza a decirles como, pero ¿por qué estás así por esa bobada? ¿Pero por qué exageras tanto? ¿Pero por qué? Y entonces eso hace que la persona vaya creando una barrera porque dice, pero yo para qué le voy a decir a mi papá o para qué le voy a decir a mi papá, a mi mamá, perdón, si me van a decir que es una bobada, que porque estoy mal por eso y yo no puedo dejar de sentirme mal, porque precisamente por ese punto que tocábamos ahorita es que no es que uno simplemente deje de sentirse mal y ya. Uno puede reprimir el llanto porque le dicen no llore más, pero la sensación de malestar sigue presente. Entonces, no es nada inteligente no permitir que la otra persona comunique su malestar. Lo que sí no es bueno y desde la educación debemos tener claras nuestras prioridades es permitir que ese malestar sea expresado de cualquier manera. ¿Cierto? Con agresividad, así sea verbal o física, eso es lo que no podemos permitir, pero sí debemos permitir que el malestar sea expresado. Excelente, Lau. Yo creo que una frase muy positiva también, tanto para las demás personas como para nosotros, es decirle al otro, comprendo que estés enojado, entiendo que estés triste, es válido que tengas miedo, ¿cierto? Porque a veces lo que hacemos es decirle al otro, no, pero no tengas miedo, o cálmate, te vas a enojar por eso, ¿cierto? Y ya la persona está enojada, ya la persona está triste, ya la persona está con miedo, entonces como no tienes derecho a sentirte así. Y a nosotros mismos también, a nosotras mismas, a veces yo me percato diciéndome, no le prestes atención a eso, es una bobada. No, sí, te está afectando, es como escucharte mejor, ¿no? Y decirte a ti mismo, sí, estás triste por lo que esta persona te dijo, te dolió, es válido, es que te duele porque eres humano. Un poco lo que tú decías, no queremos hacernos los fuertes, lo que nada nos afecta y en realidad sí nos duele, sí nos afecta. Y esa vulnerabilidad no es negativa, al contrario, cuando yo le digo al otro, mira, me dolió cuando me dijiste esto,
como que esa emoción ya se descarga porque pude expresarla con esa persona, ¿no? Cuando yo la reprimo y la guardo, de repente empiezo a mirar mal a la otra persona y la otra persona ni sabe por qué, no sabe que de repente esa emoción de tristeza apareció en mí o de enojo, y cuando yo la puedo expresar, como tú lo señalabas, de la manera correcta, pues entonces se libera esa emoción. A veces vamos cargando una cantidad de emociones reprimidas, cuando menos nos damos cuenta, explotamos frente a la mínima situación y el otro dice, ¿qué pasó acá? Ah, es que no habíamos logrado expresar de una manera adecuada y en el momento correcto las emociones que estábamos viviendo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando vemos a alguien enojado, decirle, comprendo tu enojo, comprendo que estés triste, es válido, que estés con miedo, es natural y es normal experimentar esas emociones, y también las emociones que llamamos positivas, ¿no? Permitirles su expresión, porque a veces como que nos preocupa mucho la emoción negativa, pero no aplaudimos la emoción positiva, ¿no? Entonces también celebrar esas alegrías, la sorpresa y las demás emociones que también hacen parte como de ese espectro que solemos ver como positivo. Yo quería Sí, sí, es muy agregar cierto. otra cosita. Qué pena, sí, sí, qué Perdón, pena. perdón, Laura. No, que yo quería agregar otra cosita y es que a veces, bueno, decimos, no debemos permitir esas agresiones que mencionaba Laura ahorita, ¿cierto? Em, que se dañe el ambiente, ni hacerle daño a otra persona, ni a sí mismo. Pero muchas veces pasa que cuando los niños están enojados o están frustrados, ¿cierto? No les enseñamos qué sí pueden hacer. Entonces, para mí es como muy importante que resaltemos eso. ¿Sí? Le estamos diciendo, bueno, no grites o no quiero que grites o no me gusta que grites, pero ¿qué sí puedes hacer? Porque de todas maneras estamos diciendo que sí se debe expresar la emoción. Pasa mucho con los adolescentes, por ejemplo, cuando están enojados, se encierran, tiran la puerta y entonces está el papá detrás, no tire las puertas, ¿cierto? O sí, le pasa cualquier cosa y los papás lo que hacen es, listo, a veces decimos, sí, comprendo que estás enojado, pero no me tires la puerta, entonces, pero ¿qué sí puede hacer? Entonces, de pronto enseñarle a los niños qué se puede hacer para expresar esa rabia. Muchos niños a veces hacen, ¡ay! Y los papás se estresan como que, ¿por qué haces así? No, está expresando la rabia y a veces nos estresamos mucho como adultos con esas expresiones porque sentimos que de pronto son falta de respeto. Y de pronto si lo vemos desde este punto de vista de que están expresando una emoción, podemos manejarlo mucho mejor. Entonces, si no nos gusta algo que están haciendo nuestros hijos, digámosle qué sí puede hacer para expresar esa emoción y que nosotros la podamos tolerar también. Sí, eso que tú dices, Jennifer, es muy importante porque sí, yo siento que cuando uno está todo el tiempo a la defensiva, frente a esas actitudes es muy fácil interpretar todo como una falta de respeto y no entender que como ese cerebro está inmaduro, entonces quizás el adulto ya tiene una capacidad de autorregulación mayor en la mayoría de los casos, porque hay adultos que a pesar de que su cerebro maduro, pues como no tuvieron esa posibilidad de aprender, de pronto no, pero quizás uno sí tiene esa capacidad de autorregulación ya más desarrollada y les está pidiendo que se autorregulen, pero no les está dando opciones para que lo hagan. De hecho, en estos días me sucedió, me contó mi hija que ya está adolescente, cumple 16 años este año, que le pasó con una amiga. La amiga discutió con los papás y precisamente tiró la puerta. Y entonces el papá le gritó muchísimo, le dijo cosas hirientes y tras de eso, y no tiré la puerta, ¿cierto? Y no se puede sentir mal y me hace el favor y sales ya a comer. Pero entonces, como tú dices, Jennifer, ¿qué opciones le dio el papá para procesar ese malestar? Acaban de tener una discusión, los dos se habían, digamos, como salido un poquito de casillas, digamos que él no había tirado puertas, pero sí se había enojado bastante fuerte y no le dio opciones a la niña y él tampoco parecía tener muchas opciones. Entonces a veces nos volvemos como demasiado, digámoslo así, intransigentes y no vemos que si nosotros mismos a veces vemos opciones, entonces cómo van a encontrar opciones ellos que están apenas en su proceso de desarrollo. De ahí la importancia de las opciones. De hecho, para mí, una de las mejores opciones con mis hijas, y creo que en las familias cristianas lo podemos ofrecer, es la oración. Yo lo que les recomiendo a mis hijas es que cuando de pronto se estén sintiendo muy mal, hagamos una oración juntas,
o oren ellas por separado, para que podamos aterrizar un poquito esa emoción. Siento que puede ser un recurso muy valioso para las familias que tenemos fe, el tema de la oración, además porque finalmente uno termina exigiéndose a uno mismo encontrar ese momento de paz y tranquilidad a través de la emoción. Y cuando digo exigiéndose no es algo intransigente y forzoso, sino que uno ya sabe que en ese momento uno encuentra cierta paz y entonces uno mismo como que se lleva a eso, ¿cierto? Y también permitir escuchar al otro y validar lo que el otro tiene para decir y escuchar y de pronto no empezar a simplemente dar una serie de instrucciones, sino estar ahí para escuchar y permitirse abrirse a lo que el otro tiene para decir. Escuchar sin juzgar, porque a veces estamos ahí, no deberías, esto sí, esto no, simplemente escuchar y para nosotros mismos igual, estar atentos con esa actitud expectante de qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué estoy experimentando? Y de dónde vino, qué me lo generó, cómo lo podría entonces gestionar, cómo lo podría expresar. Saben que muchas veces nuestros problemas a nivel físico, las dificultades de salud a nivel físico tienen su origen en una mala gestión emocional. A veces tenemos continuamente problemas de estomacales, problemas digestivos, y es porque estamos sumamente ansiosos o llenos de miedos y no nos hemos percatado. Y es como el cuerpo diciendo, hey, tienes una ansiedad ahí desbordada, por favor, gestiónala. O a veces estamos continuamente con un dolor de cabeza muy fuerte o con una sensación de opresión en el pecho y es nuestro cuerpo diciendo hay emociones ahí a las que no les has prestado atención. De alguna manera las emociones son como una sirenita diciendo, algo está pasando, párame bolas. Y nosotros como que no pasa nada, todo está bien. Eso se expresa de alguna manera. Exactamente, eso se expresa de alguna manera porque naturalmente estamos diseñados para necesitar canalizar, como les digo yo, esas emociones. Ahora, yo siento que la idea tampoco es que nos quedemos como con la sensación de que si, por ejemplo, yo me ofusqué con mi esposo, me ofusqué, no, si tengo rabia con mi esposo, cualquier momento es adecuado para decirle que tengo rabia, porque una cosa es que esa sea mi emoción y otra cosa es el estado emocional del otro. Entonces, si por ejemplo yo estoy ofuscada, sobre todo cuando estamos en términos de los adultos, ¿cierto? Si yo estoy ofuscada, porque con los niños nosotros sí debemos prestarnos incondicionalmente para que ellos expresen su emoción, pero frente a otro adulto que mi hijo también está presenciando qué tan asertiva soy yo con esas relaciones interpersonales de pareja, laborales. Entonces, si yo quiero expresar mi malestar frente a algo que no me gustó de otro adulto, yo también debería considerar si es el momento oportuno para expresar mi malestar. Si el otro también está enojado, quizás vamos a terminar en una discusión que no era necesaria. Entonces, si vemos que no es el momento oportuno para expresar ese malestar, lo que podemos hacer es canalizar ese malestar de alguna otra forma. A mí, vuelvo y digo, me gusta mucho la oración y cuando ya ambos estemos un poquito más serenos, si conversamos acerca del tema y le damos un nombre a la sensación que tuvimos en ese momento. Porque también está como el otro extremo que dice, es que yo soy muy honesta, yo siempre digo todo, yo no me guardo nada y si me enojo y digo todo, ¿cierto? Y entonces terminamos siendo poco asertivos también en expresar el malestar y no sabemos en qué estado emocional están los otros y qué tanto mi comentario lo que hace es deteriorar un poco esa relación. Entonces también hay que enseñarle a los hijos que no siempre es el momento oportuno para llegar y, digamos, como decirle todas las verdades a la otra persona. Además, porque no sabemos esa persona con qué recursos emocionales está contando en ese momento o ha contado a lo largo de su vida. Entonces, a veces también las emociones tienen que ver con esa capacidad de ser asertivos y eso, más que pedírselo al hijo cuando está pequeño, es que el hijo lo vaya viendo con nuestros actos, ¿cierto? Esa coherencia con lo que nosotros pensamos que se debe hacer desde la asertividad. Entonces tampoco se trata de ser que es que yo soy muy honesto y digo todo y entonces no nada, sino bueno, en qué momento lo digo, de qué forma lo digo.
para que ellos también vayan aprendiendo que tampoco pueden llegar y decir todo de cualquier manera o en cualquier momento, ¿cierto? Eso también es muy valioso. Por acá tenemos comentarios, Jenny, y qué rico porque nos encanta interactuar con ustedes. Marianita, un abrazo gigante para ti, feliz sábado. Y ella dice, es lo más difícil, hacerlo primero nosotros. Cuéntenos para ustedes, mamás, papás que nos están viendo, cómo es esa gestión emocional, cómo les resulta más sencilla hacerlo, si tienen alguna manera, algún truquito que les funcione, cuéntenos porque eso nos va a enriquecer. A mí, por ejemplo, me resulta muy útil irme a caminar, ¿sí? Cuando yo estoy abrumada emocionalmente, yo ese día hago cerro, ¿sí? Y en el cerro proceso mi emoción, quemo cortisol, libero endorfinas y resulto liberada como de esas emociones que me están cargando para no ser entonces esclava de esa emoción. Eso a mí me funciona muy bien. Y creo que a propósito de lo que ustedes estaban comentando ahorita, Jenny y Laura, es muy importante que nosotras como mamás, como esposas, como personas nos hagamos cargo de nuestras emociones, porque muchas veces lo que hacemos es decirle al otro, tú eres el culpable de que yo me esté sintiendo así. Y es muy grave cuando lo hacemos con los niños, ¿no? Yo estaba bien, pero me la volaste. Y esta es una frase que yo he usado, ¿sí? Le decimos al otro, tú eres el culpable de mi ira. Y resulta que soy yo la que se enojó, ¿cierto? Soy yo la que estoy triste, soy yo la que está llena de ansiedad y de estrés. Y eso también es muy importante en esta gestión emocional, ¿no? Sí, Y sí, muchas sí, veces lo de decimos hecho a tú los mencionaste niños, una ¿no? palabra que me llama mucho la atención porque es real, esclava, o sea, con las sensaciones que son casi automáticas de nuestro organismo, nosotros podemos llegar a ser esclavos, porque finalmente como no podemos controlar, sentir la emoción, entonces vamos a estar todo el tiempo al vaivén de lo que nos dicten las emociones y digamos que eso es muy delicado porque entonces la persona no es verdaderamente libre. Y la libertad y el poder dar amor y poder sentirnos amados es lo que más bienestar genera en una persona. Entonces, de ahí también la importancia de poder entender que no podemos estar como simplemente a lo que nos dicte la emoción. No es tampoco como hemos hablado reprimirla, pero sí es decir, bueno, yo me hago responsable de esto que estoy sintiendo. Incluso es posible que esté viendo todo peor porque eh, estoy pues todavía como bajo el efecto de esta emoción y por eso necesito, por ejemplo, como dice Sandra, salir a caminar o hacer oración para poder ver mejor el panorama y no empezar a señalar los causantes de lo que estoy sintiendo afuera, sino poder aterrizarme yo, conocerme yo y saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante identificar qué nos sirve para canalizar esa emoción a nosotros mismos porque puede variar de persona a persona. Entonces, empezar a buscar qué nos puede servir y que sean acciones sanas, como les digo, porque, por ejemplo, no podemos, cada que nos sentimos mal, comprar una cantidad de cosas, ¿cierto? Porque digamos que eso no sería sano. Es que yo me siento muy aliviada cuando compro mucho y me siento triste, ¿no? Porque entonces esa también sería una forma de esclavitud. Entonces deben ser evaluarme y mirar qué acciones me sirven que sean, que se muevan dentro de lo sano para mí y para las personas que tengo a mi alrededor. Excelente, Laura. Bueno, yo también tengo una pregunta por acá que no estaba pues como planeada, pero quisiera hacértela aprovechar y es, Laura, ¿existe la dependencia emocional? Y si existe, ¿por qué se da la dependencia emocional? Bueno, la dependencia emocional se da porque durante nuestra infancia y durante todo el proceso de crecimiento, no tuvimos ese amor incondicional que deben proveer los padres. Ese amor lo sentimos condicionado. Entonces yo te quiero si haces esto, yo te quiero si haces lo otro. O simplemente sentimos una situación de desamor, de abandono, no necesariamente porque literalmente nos abandonaron, sino que hay muchas razones por las cuales uno se siente abandonado. Entonces, como los seres humanos tenemos la necesidad primordial de sentirnos amados, cuando estamos en la vida adulta y encontramos una pareja, entonces que nos vamos a morir si esa pareja no está.
¿Y por qué nos vamos a morir? Porque no nos sentimos amados. Entonces, si esa pareja se va, yo vuelvo a sentir esa sensación de que no soy amada y tengo mucho miedo a que eso suceda. Y eso se proyecta de dos maneras posibles. La primera es ser demasiado complaciente con el otro por miedo a que el otro no esté. Entonces yo incluso le permito cosas que van en contra de mi bienestar al otro porque tengo miedo de que se vaya, ¿cierto? Pero también podría ser al contrario. Como yo tengo miedo a que me abandonen o a que no me quieran, abandono yo primero o dejo de querer yo primero. Entonces se puede manifestar de las dos maneras y digamos que eso se trabaja desde la sanación de las... A mí me gusta mucho explicar que el único que sana esas heridas es Dios, porque como Dios sí nos ama siempre y para siempre, entonces cuando uno entiende que así los humanos hayan cometido errores con uno y no lo hayan amado a uno de manera incondicional, pues Dios siempre estuvo ahí en todos los momentos de la vida. Entonces cuando uno se siente amado por Dios de manera incondicional y para siempre, puede sanar un poquito más esas heridas. De hecho, yo he hecho mi propio proceso así. Mi padre fue un padre ausente eh, porque tiene un problema de alcoholismo. Ellos se separaron hace mucho tiempo, yo tenía 2 años y yo siempre sentí esa ausencia, pero cuando me empecé a sentir amada por Dios, entendí que, bueno, pues pasó esto porque Él es un ser humano, no tenía todos los recursos necesarios para amarme como yo lo merecía, pero hay una persona que es un padre para mí que siempre me ha amado. Entonces, logra uno saber que no puede depender del otro porque el otro es un ser humano imperfecto y como tal tú tienes que contemplar la posibilidad de que te falle. Tú solamente puedes depender de ese amor de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que tú no vives para agradarle a los otros, para que te amen, porque así les agrades mucho, ellos te pueden fallar, se pueden equivocar, sino que vives confiada en que Dios te ama como eres, por lo que eres, esa herida de, de no ser amado se sana y de pronto se genera menos dependencia emocional. Y eso de sanar la dependencia emocional también es muy importante para los hijos porque cuando somos demasiado complacientes con la pareja, los hijos también están viendo eso, ¿cierto? Y entonces pueden después repetir ese patrón, así se hayan sentido amados, ¿cierto? Pero entonces mi mamá a todo le decía que sí, a todo. Entonces, no importaba lo que pasara, ella le decía que sí a todo, a todo. Entonces, yo entiendo que es que esa es la manera de relacionarme con la pareja. Igual que sucede también con algunas parejas en las que el uno impone todo el tiempo al otro. Entonces, es que en la casa mando yo, entonces se hace lo que dice la mamá, se hace lo que dice el papá, no se conversa nada, sino que es lo que dice uno, porque ese es el más, como decimos acá los países, el más berraco y entonces es muy echado para adelante, entonces es lo que, no, eso no es, esa no es una relación de amor sana. Entonces, los hijos, incluso así no haya habido, digamos, como esas heridas, pueden repetirlo en su relación de pareja, porque entonces para ellos así es como uno se relaciona con su pareja y con las demás personas. No sé si fui clara en la explicación. ¿Quedaste satisfecha, Jenny? No te estamos escuchando, no, se nos fue tu audio. Bueno, mientras Jenny cuadra su audio, otra pregunta que creo que es muy importante, y esta semana atendí a alguien que experimenta esa situación, es una persona altamente sensible, ¿no? Es alguien que le duele mucho el mundo, ¿cierto? Y también he atendido mamitas que me dicen qué hago con mi hijito, que es un niño que está súper preocupado por tal cosa, por tal otra, le duele lo que le pasa al otro, personas muy sensibles que están todo el tiempo sintiendo el dolor a su alrededor, sintiendo el dolor del mundo. Esta semana, por ejemplo, yo personalmente tiendo a ser una persona muy sensible y me pegué mis lloradas por Turquía y por Siria porque es una situación que me empieza a tocar desde muchos ángulos, ¿cierto? Como mamá, como mujer, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tienen una sensibilidad tan alta? Si de repente mi pareja
es una persona con esta sensibilidad tan alta, o tengo un hijito con esa sensibilidad, o yo mismo soy alguien muy sensible que empatizo demasiado y termino cargándome con tantas situaciones y que estamos en un mundo donde pasan cosas trágicas y dolorosas con mucha frecuencia. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que son tan sensibles? Bueno, sí, es un poquito difícil porque si no es uno el sensible, bueno, y también si es uno, se nota mucho que las otras personas pueden dejar pasar más fácil, entonces uno puede llegar a ser como cansón, pues como que, pero tan cansona, pues, ¿por qué vuelve sobre lo mismo? Ya suéltalo. Entonces yo siento que por eso mismo no nos podemos parar, como decía Jennifer, desde juzgar, pues entonces es que pero qué niño tan cansón, pero qué niño tan intenso. No, es que tú no sabes qué está pasando al interior del cerebro de ese niño. Entonces tú no puedes partir de la mano como que es que se porta mal, es que es necio, es que es pataletoso, es que es francamente irritante, porque además cuando uno lo piensa es muy fácil también decirlo, entonces a uno se le escapa, como es que tú eres muy pataletoso. Entonces yo pienso que hay que partir del respeto por la diferencia en el sentido de que el cerebro es como nuestra huella digital, que es diferente en todos. Entonces, no partamos de que el niño es irritante, sino que pensemos que quizás tiene una lógica diferente a la mía y eso no quiere decir que esté mal. Entonces, de pronto tenemos que ser un poquito más pacientes al respecto. En mi casa personalmente sucede conmigo, yo soy así y mi hija menor también es así. Entonces, a veces podemos llegar a ser muy intensas, pero entonces hemos aprendido como a complementarnos. Entonces, mi hija mayor y mi esposo, que son mucho más tranquilos en ese sentido, nos bajan un poquito como la emotividad y nosotras hemos aprendido también que cuando a veces estamos muy emotivas, no necesariamente tenemos que estar eh, expresándoselo al otro a cada instante, porque quizás lo que necesitamos es autorregularnos nosotras mismas primero para poder estar bien, que eso es otra cosa también muy frecuente, que uno a veces siente que cuando a uno le da un malestar, uno tiene que correr a contarle al otro como adulto, ¿cierto? Por ejemplo, hay de pequeños detalles que el esposo hace que a uno le molestan, pero el esposo no los hizo con mala intención. Y uno se desespera como por señalarles que esto me molestó, esto no me gustó. No necesariamente, si el otro no está obrando con mala intención, puede que ni me comprenda. Entonces, primero me comprendo a mí misma para después sí poder interactuar con el otro. Entonces, sucede lo mismo con los niños sensibles, enseñarles a comprenderse a ellos mismos, ¿cierto? Antes de empezar a expresarse desde la queja, bueno, me voy a conocer yo mismo qué es lo que me sucede y de pronto, después de que ya yo aprendo a conocerme, sí puedo expresar, pero no primero expresar antes de conocerme. Entonces, el autoconocimiento es clave en estos casos para que la persona pueda autogestionarse de una mejor manera. Me encanta lo que estás diciendo, Lau. Aprender a comprenderme primero yo mismo, ¿no? Porque a veces vamos buscando en el otro esa comprensión, que haya un otro alma gemela que me entienda perfecto y resulta que como tú lo decías, cada cerebro es como las huellas digitales, completamente particular. Entonces, cuando yo primero soy capaz de escucharme, validarme, comprenderme, pues esa carencia que tengo de esa comprensión emocional se ve satisfecha, ¿no? Y podemos acudir a Dios, que tú lo decías ahorita, Él puede comprendernos muchísimo mejor que cualquier otra persona y no es malo que seamos personas sensibles. En tu caso y en el mío nos ha ayudado en nuestras profesiones, ¿verdad? Entonces, si vemos a alguien sensible, no pensemos que, ay, pobrecita esta persona, sino va a sufrir toda su vida, qué jartera tener que soportarlo, sino ayudémoslo a canalizar esa sensibilidad que puede ser con el arte también, ¿no? Con la expresión artística, con las palabras, buscar la manera de que pueda canalizarlo y aproveche esa sensibilidad que tiene para conectar con sus emociones. Por acá, Jenny, tenemos más saluditos. Andy Barbosa, un saludo para ti. Ella nos dice buenos días, gracias por compartir tan importante tema. Gracias a ti por estar conectada con nosotros, Andy. Ya se nos van acabando las preguntas, pero tenemos todavía ahí unas pendientes, ¿no, Jenny?
Sí, así es. Y es, em, ¿cómo podemos, Laura, evitar ser arrastrados por las emociones, dejarnos llevar? Hoy en día vemos tantas situaciones, a mí no me gusta ver noticias porque eso es traumático, pero vemos tantas noticias de intolerancia, de gente que no se, pues no es capaz de autogestionar sus emociones, ¿cierto? Y termina agrediendo al otro e incluso quitándole la vida y eso me parece terrible, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para no dejarnos arrastrar por esas emociones y terminar cometiendo actos que son terribles? Bueno, sí, primero que todo, yo pienso que hay que partir como de sentirnos, pues, personas completas, ¿cierto? O sea, que no soy incompleta por el hecho de sentir emociones. Somos personas completas, somos personas con la suficiente capacidad todos para autorregularnos, en el sentido de que sí, estoy teniendo una emoción, pero asimismo tengo la capacidad de gestionarla de manera sana. Entonces, nos tenemos que empoderar en ese sentido y empoderar a nuestros hijos, darles como esa seguridad de que ellos tienen la capacidad para autogestionarse y para gestionar sus emociones y que esa autogestión no depende de cosas externas, porque a veces también nos acostumbramos mucho a que esa autogestión dependa de cosas externas. Entonces, si yo no tengo eso con lo que me tranquilizaba, porque no lo voy a tener en todas las circunstancias, ¿qué voy a hacer? Entonces es darles herramientas de cosas que ellos puedan hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿cierto? Mm, lo que decíamos, salir a caminar, hacer oración, son de esas cosas que tú podrías llegar a hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. También hay ciertas técnicas para evitar sentirse uno ahogado por la emoción que tienen que ver con el patrón de respiración. Entonces podemos hacer cierto tipo de respiraciones que también se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier lugar para poder gestionar esa emoción. Una respiración de pronto un poco más lenta y si contamos mentalmente mientras respiramos. Eh, también podemos intentar, por ejemplo, percibir la sensación de cómo tenemos los pies dentro de los zapatos o podemos tener alguna imagen en nuestros celulares que nos evoque cierta tranquilidad o cierta paz y buscar esa imagen o alguna frase que nos motive a estar bien y de pronto incluso aprendérnosla de memoria para poder ayudarnos en esos momentos de angustia, pero poder sentir que tenemos la capacidad para gestionar esas emociones adecuadamente. No importa lo que sea que nos esté pasando, que siempre vamos a poder tener ese recurso que nos va a ayudar y va a evitar que perdamos el control y seamos esclavos de esas emociones. Excelente, Laura. Bueno, por aquí tenemos otro comentario de Dilia. Buenos días, un saludito para ti. Nos dice, recomiendo la charla sobre comunicación compasiva del doctor Jorge Gómez Calle. Gracias por tu recomendación, Eddie. Un abrazo. Gracias a las personas que estaban conectadas y que nos han comentado. Síganos contando allí, bueno, ustedes también qué hacen para gestionar sus emociones. A mí me gusta, por ejemplo, mucho cuando está la luna grande, salir y divisar la luna, eso como que me da mucha calma, o estar en la naturaleza me da muchísima calma. Qué rico que nos compartan y gracias, Laura, por compartirnos varias estrategias que podemos también utilizar, ¿no? Para bajar nuestras emociones, poder pensar qué podemos hacer entonces para solucionar, ¿no? Eso es importante también, el enfoque de las soluciones, lo que tú decías, Laura, de las opciones. A veces estamos tan encerrados en la emoción que no vemos opciones y es muy importante enfocarnos en soluciones. O sea, esto que estoy sintiendo, ¿qué me hace tener como producto, digámoslo así, como resultado, y qué es lo que espero, ¿no? Porque muchas veces quiero una cosa y pues por la emoción termino haciendo otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero tener como resultado? ¿Qué aprendizajes
saco de las situaciones, qué aprendizajes quiero que mis hijos tengan de esta situación. Entonces, para poder pensar, pues no lo vamos a hacer si estamos encerrados en la emoción, ¿cierto? Entonces, busquemos opciones, busquemos estrategias, respirar, orar, escuchar alguna canción, tener imágenes. Laura nos dio varias estrategias para buscar esa calma. Cuando tenemos esa calma, entonces tenemos la opción de pensar qué opción voy a tomar, qué voy a hacer con esta situación para poder lograr un aprendizaje. Excelente. Supremamente útil ese resumen que nos acabas de hacer, Jenny. Y algo con lo que debemos tener cuidado, que ya nos advirtió Laura, es con caer en adicciones, ¿sí? Porque el origen de muchas adicciones tiene que ver con ese malestar emocional. No me siento bien, quiero algo dulce, quiero algo rico, quiero experimentar placer. Y de repente caemos en buscar, por ejemplo, comida dulce cada vez que nos sentimos incómodos con nuestra emoción. Y hay que hacer esa pausa y decir, espera un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo ansiedad. ¿Por qué? Ah, porque tengo mucho que hacer. ¿Cómo podría tramitarlo? Voy a hacer una lista y voy a empezar por esto. Y ya no tengo necesidad del dulce o de la compra o la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante este tema porque nos ayuda también a no caer en adicciones. Sandy Barbosa nos dice que ella escucha música. Esa puede ser una excelente manera de gestionar. Bueno, ya vamos cerrando, Laurita, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya nos contaste cuál es la función de la ira y nos contaste un poco sobre la tristeza, pero ¿qué otra funcionalidad tienen las emociones básicas? Bueno, también nos ayudan a adaptarnos al entorno en el que vivimos. Por eso es importante que con el resumen que hizo tan bueno Jennifer tengamos también en cuenta que el hecho de que utilicemos esas estrategias no quiere decir que inmediatamente desaparezca la emoción, porque como la emoción cumple la función de podernos adaptar al entorno, entonces no puede desaparecer inmediatamente, que eso también es muy frecuente. Nosotros a veces queremos, sobre todo con las emociones que nos estorban, como que aparezcan rápidamente, no necesariamente. Eso lo que nos genera es una sensación de calma para poder obrar de una manera adecuada. Más no estoy diciendo que es como la fórmula secreta para que rápidamente dejes de tener rabia o estar triste o tener miedo, ¿cierto? Sino que encontramos esa calma necesaria para poder obrar de una buena manera. Más no es que vaya a desaparecer, porque las emociones nos ayudan a adaptarnos al medio en el que estamos. Cuando yo no experimento emociones, tampoco puedo socializar adecuadamente con la gente que tengo alrededor. Las emociones me conectan con el otro, no solamente con mis propias necesidades, sino con las necesidades que tiene el otro. Entonces, esa es una de las funciones principales de las emociones. Por lo tanto, no podemos esperar que las emociones se vayan rápidamente solo porque nos están generando malestar, y más en situaciones en las que es apenas esperable que la emoción dure un poquito más. Por ejemplo, en situaciones de duelo. El hecho de que la tristeza dure más no quiere decir que yo vaya a estar actuando todo el tiempo movido por esa tristeza de una manera poco asertiva, o tampoco quiere decir necesariamente que tengo una depresión, pero no puedo pretender que esa tristeza desaparezca de un momento a otro. Entonces, eso también es importante saberlo y entenderlo, porque además me ayuda a ser más empático con el otro. Cuando yo he experimentado una gran tristeza y me encuentro con mi hijo que está triste, yo puedo conectar más fácil con él. Igual le sucede a él, por ejemplo, en el jardín infantil, como él ya sabe lo que es la tristeza. Si hay un compañerito que está triste, puede conectar más fácil con ese compañero, o si hay un compañero que está feliz y él ya sabe qué es la felicidad, puede conectar más fácil con ese compañero. Y de eso se trata la socialización, de conectar con las personas. Así es, Laura, excelente. Muchas gracias por darnos a conocer, ¿no? Qué importantes son nuestras emociones, no reprimirlas, sino saberlas expresar. Y eso nos va a ayudar entonces en nuestras relaciones interpersonales. Por aquí Laura nos dice, buen día Laura para ti. Dice, prender una vela e inhalar su aroma o un aceite esencial orgánico de serenidad nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y encontrar calma. Y dice por aquí, perdón
por la cuña de Sentidos by Laura Fernández. Tranquila, aquí estamos todos para colaborarnos, así que ya saben, sigan a Laura Fernández, que nos va a dar también algunos tips para mantener nuestra calma. Bendiciones. Bueno, aquí siempre el tiempo se nos pasa demasiado rápido y este tema a mí me encanta y me encantó este tema porque es muy importante recordarlo. A veces estamos, como mencionaba, en el automático, ¿cierto? Y no son respuestas sino reacciones, reaccionamos todo el tiempo y estamos de pronto pasando por encima de nuestras propias emociones, de las emociones del otro, ¿cierto? Y qué importante que caigamos en cuenta de esto es básico, ¿no? Las emociones son básicas para nuestra vida cotidiana, para nuestras relaciones con el otro. Laurita, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Conexión para ti. Te esperamos pronto en otro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y gracias a todas las personas.